con el profesor Jorge Malvenda lo que vamos a intentar hacer es una presentación en la que vamos a ir en dos, ¿no? La primera parte la vamos a orientar a lo que tiene que ver con los contenidos teóricos. Algunos de ellos, ¿cierto?, ya han sido abordados a propósito de la presentación de nuestra colega anterior, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de ir, ¿cierto?, avanzando un poco más en ellos más rápido. Y sin embargo, ¿cierto?, la idea es que pasemos inicialmente por la parte teórica y que continuemos, ¿cierto?, con algunos elementos metodológicos que va a explicar mi colega Jorge, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, él les va a contar acerca de una experiencia de la aplicación, ¿cierto?, de Flipped Learn. Entonces, comenzando, ¿cierto?, con lo que corresponde a la parte teórica, ¿no? Lo primero que yo les quería plantear era un poco de discusión en torno a los conceptos, ¿no?, entre aprendizaje invertido y aula invertida o clase invertida, ¿sí? De alguna manera, ¿cierto?, se plantea que el aprendizaje invertido es hoy día, o constituye hoy día un modelo, ¿cierto?, desde el cual o a propósito del cual, ¿cierto?, la clase invertida o el aula invertida, ¿cierto?, puede ser una herramienta basada en el aprendizaje activo, ¿no?, y que también espera lograr el aprendizaje desde esa perspectiva. No es igual, ¿cierto?, entonces hablar de aprendizaje invertido que de clase o de aula invertida, en términos, ¿cierto?, si me apoya ahí mi colega Jorge con la siguiente lámina, de que se puede invertir la clase, ¿cierto? Y no necesariamente eso va a generar más aprendizaje, o no necesariamente, ¿cierto?, siendo más precisa, va a generar aprendizaje, ¿no? Podemos hacer todo el proceso, ¿cierto?, de modificación, ¿no?, que ya se explicaba, ¿cierto?, en la exposición anterior y que con las preguntas también del profesor se pudo, ¿cierto?, evidenciar, ¿no? Que los estudiantes revisen los recursos afuera, que trabajen con ellos a través de videos, presentaciones y lecturas, y que en el aula, ¿cierto?, desarrollen actividades que son más dinámicas, entre las cuales, ¿cierto?, una de ellas puede ser la clase invertida. Y sin embargo, ¿cierto?, no necesariamente esa es condición para que se genere aprendizaje. Y eso es importante, ¿cierto?, tenerlo claro en términos como contextuales, ¿cierto?, o a modo general, ¿no? No es suficiente, ¿cierto?, que les dejemos los recursos a los estudiantes en una plataforma, por ejemplo, o a través de videos, y que esperemos que los estudiantes, ¿cierto?, de forma autónoma vayan a hacer la revisión de ese material. Muy por el contrario, ahí el rol del profesor, ¿cierto?, del docente va a ser fundamental para que, ¿cierto?, sea posible que este recurso sea utilizado, ¿cierto?, luego en la sala de clase de forma apropiada y con orientación a la generación, ¿cierto?, y la movilización, ¿cierto?, de estructuras para poder generar aprendizaje. Por lo tanto, ¿cierto?, para hablar de aprendizaje invertido, ¿cierto?, vamos a pensar en este caso, ¿cierto?, que el aula invertida puede ser un recurso, puede ser una herramienta, y sin embargo, no necesariamente o no siempre que hagamos una clase invertida, ¿cierto?, eso va a asegurar el aprendizaje desde esta perspectiva. Estamos aquí, ¿cierto?, una definición un poco más, ¿cierto?, concisa, en la que incorporamos, ¿cierto?, la visión de varios autores para entender entonces el aprendizaje invertido como un enfoque pedagógico, ¿no?, que permite la implementación de metodologías activas en el aula, ¿cierto?, mediante, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, como ya se mencionaba, la realización de proyectos, ¿cierto?, pero, ¿cierto?, una de ellas también pudiera ser la aplicación de esta técnica, ¿cierto?, de aula invertida. Pasemos a la siguiente, si me ayuda, profesor. En el aula invertida, entonces, se invierten las actividades, ¿cierto?, y eso ya se ha ido explicando, ¿no?, que normalmente se realizan dentro y fuera del aula, ¿cierto?, con el fin de emplear de manera más adecuada, de manera más óptima, ¿cierto?, y efectiva el tiempo de clase, ¿no?, favoreciendo el trabajo activo en el aula. Y la interacción docente-estudiante, ¿cierto?, generando también en el aula espacios más profundos de profundización y aplicación.
Aquí se plantean también en esta lámina algunos, yo diría como expectativas, ¿no? Respecto del uso y de la implementación de una buena clase invertida, ¿no? Que se potencie el protagonismo de los estudiantes, que se vaya favoreciendo la autorregulación, ¿cierto? Que se vaya generando una percepción de flexibilidad, ¿cierto? En el uso de los recursos, ¿cierto? De poder ocupar esos recursos y acceder a ellos en momentos donde haya disponibilidad, ¿cierto? Y no me refiero solamente a la disponibilidad, entre paréntesis, de tiempo del estudiante, sino que también a una disponibilidad, ¿cierto?, mental, ¿no? Y también, ¿cierto?, favorecer desde ahí la focalización, como ya mencionaba, del tiempo, ¿no? Que sea un tiempo bien ocupado, ¿cierto?, en la sala de clase, por algunas razones, ¿cierto?, que ya voy a tratar de explicar. Si me ayuda, Jorge, por favor, con la siguiente. Antes de llegar y de retomar aquello, ¿cierto? Simplemente aquí quería hacer una precisión respecto del origen del concepto, ¿cierto? De clase invertida, de aula invertida, pero en realidad más bien del modelo, ¿no? Y en ese sentido, más bien, ¿cierto? Lo que se rescata de ahí, ¿cierto? Es que este modelo y la técnica en particular de clase invertida fue o surge, ¿cierto? A propósito de las experiencias de los mismos profesores en sus salas de clase, ¿no? Más allá si parte, como se señala ahí, desde el año 2000 con un autor u otro, o en el 2007, ¿cierto?, o en el 2012, y que además, ¿cierto?, ya hay una institucionalización de este concepto y del modelo, ¿cierto?, con los autores, ¿cierto?, particularmente Bergam y Sam, ¿cierto? Lo que se observa ahí y que es bastante interesante, ¿cierto?, es que las experiencias de los mismos profesores fueron aportando a que observaran, identificaran, ¿cierto?, la necesidad de desarrollar actividades que en el aula propiciaran el desarrollo de habilidades más complejas. Ahí la pregunta, ¿cierto?, de los autores para eso, ¿cierto?, fue esencial. ¿Cuándo me necesitan mis estudiantes? ¿Me necesitan más cuando tienen que trabajar habilidades cognitivas o, sí, habilidades cognitivas, ¿cierto?, más básicas? ¿O me necesitan más mis estudiantes cuando tienen que desarrollar temas y habilidades de mayor complejidad? ¿Cuándo me necesitan y también para qué me necesitan? ¿Me necesitan para que yo los ayude a desarrollar esas habilidades? ¿O me necesitan para que yo les entregue el contenido, ¿cierto?, que además con la incorporación de la tecnología, ¿cierto?, Internet, pueden recibir por su cuenta y pueden acceder a ella, ¿cierto?, en cualquier momento y a una gran cantidad de información. Entonces, de ahí más o menos, ¿cierto?, o de esa pregunta a mí me parece clave, ¿cierto?, para poder entender también desde dónde surge este modelo y hacia dónde se orienta, ¿cierto?, con el ejercicio de la clase invertida propiamente. En este contexto, digamos, es importante también recordar, y esto lo voy a ver lo más rápido que pueda, digamos, hay que recordar, ¿cierto?, que hay algunos fundamentos teóricos de base o de sustento, ¿cierto?, y que seguramente a varias, ¿cierto?, ya, ¿cierto?, se recuerdan de aquello, ¿no? Particularmente, ¿cierto?, se rescata aquí el aporte, ¿cierto?, del constructivismo social, desde la perspectiva de Vygotsky, ¿no? Esta necesidad de transformar, ¿cierto?, la dinámica instructiva o los procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el profesor para poder refocalizar, ¿no es cierto?, en el aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? Eso nos permite hablar de aprendizaje activo, ¿cierto?, y de esta secuencia o esta colaboración o complemento, ¿cierto?, entre lo individual y lo colectivo, lo individual y lo colaborativo, ¿cierto?, que se da fuera del aula, en el aula, etc. También, ¿cierto?, el rol del docente, que aquí va a ser muy importante para movilizar, ¿cierto?, todas las estructuras en la zona de desarrollo próximo, ¿no? A través de la información que el profesor entregue, pero también de el trabajo que haga propiamente con los estudiantes, ¿no? Y de esta presencia y disponibilidad, ¿cierto?, sistemática y permanente del profesor. Y también es cierto que hay oportunidades constantes desde, o uno puede observar, ¿cierto?, oportunidades constantes para ir mejorando habilidades de pensamiento de orden superior, que desde la perspectiva, ¿cierto?, del constructivismo social
son fundamentales, ¿cierto? Y se van originando inicialmente, ¿cierto? Desde los procesos de colaboración, desde los procesos de interacción con otros. Asimismo, hay otros elementos teóricos, ¿cierto?, que también son relevantes de destacar, por ejemplo, la teoría del aprendizaje experiencial, ¿cierto?, porque este proceso, ¿cierto?, de aplicación e implementación del aula invertida, ¿cierto?, va a requerir, ¿cierto?, un aprendizaje basado justamente o utilizando la experiencia y que se va construyendo esa experiencia, ¿cierto?, en el proceso, y también se habla en algunos elementos o desde algunos aportes teóricos o se presenta el aula invertida, ¿cierto?, como un submodelo de aprendizaje mixto o híbrido a propósito de la incorporación de la tecnología, ¿cierto?, y de Internet y de los recursos TIC, fundamentalmente. Y como ya mencionábamos, ¿cierto?, el aprendizaje activo, ¿cierto?, que también plantea o muy desde lo constructivista, ¿cierto?, social, pasar, ¿cierto?, desde tareas más sencillas a tareas más complejas, ¿cierto?, con el apoyo, la guía o el acompañamiento de otros, ¿cierto? Entonces pasa a ser parte de los elementos o características centrales, ¿cierto?, del aula invertida, ¿cierto?, y de ella como estrategia ya concreta, ¿no? Uno de esos elementos centrales es que permite o que busque, ¿cierto?, identificar competencias meta que se espera, ¿cierto?, que desarrolle el estudiante, ¿cierto? Y para eso se necesitan al menos 3 elementos, ¿no? Vamos a hablar ya de la incorporación de las TICs, que ya la mencionaba de paso, ¿cierto? Pero fundamentalmente que se ejerciten en el aula habilidades más complejas y que se ejerciten, ahí dice en el aula, debiera decir fuera del aula, ¿cierto? Habilidades menos complejas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con eso, no? En justo de la pregunta que se hacían, ¿cierto?, los autores que fundan este concepto, ¿no?, o que lo popularizan, justamente es ¿cuándo me necesitan más mis estudiantes? Fuera del aula, ¿cierto?, ellos pueden desarrollar habilidades menos complejas como, por ejemplo, la memorización, identificación de conceptos, ¿cierto?, lograr dar explicaciones, pero en el aula, ¿cierto?, a través de la colaboración entre los estudiantes y con el acompañamiento permanente del profesor, van a necesitar, ¿cierto?, ejercitar habilidades más complejas, como por ejemplo la aplicación, el análisis, la evaluación, o habilidades que tengan que ver con la creación de elementos o el diseño, ¿no? Y por lo tanto, ¿cierto?, el aula invertida como estrategia también se orienta, ¿cierto?, o está pensada desde esa lógica, ¿no? Y en cuanto a la incorporación de las TIC, ¿cierto?, esto va a ser importante, sobre todo desde el punto de vista de lo que se hace fuera del aula, ¿ya? Y eso va a requerir de parte del profesor, ya lo vamos a profundizar, ¿cierto?, varios elementos. Integrar, ¿cierto?, aplicaciones digitales, implementar información de modo simple y comprensible, requiere el profesor también un manejo tecnológico, no tan solo para seleccionar el material que necesita que sus estudiantes ocupen fuera del aula, sino que también para hacerlo comprensible, también, ¿cierto?, para poder producir ese material y distribuirlo, ¿cierto?, a través del sistema virtual, ¿no? Además, ¿cierto? Si me ayuda Jorge, por favor. Requiere, ¿cierto?, también del profesor varios elementos que apelan a las creencias, ¿no? Y a las teorías implícitas que a veces impactan también o tienen relación con las resistencias que muchos profesores tenemos cuando nos presentan estos modelos, ¿no?, para utilizarlos. Por ejemplo, motivación y convencimiento de que este es un enfoque que es útil y que sirve, ¿no?, que promueve la aprendizaje. La reflexión profunda del docente para seleccionar estrategias, ¿cierto?, que estén ajustadas a la realidad de sus estudiantes, de su contexto, y también, ¿cierto?, algo que vamos a después asociar con el tiempo, que hoy día para todos, ¿cierto?, es y transversalmente es un elemento muy preciado, ¿cierto? Y en este caso los profesores requieren de tener una presencia dentro y fuera del aula de manera permanente. Y estar disponibles, ¿no?, para el aprendizaje de sus estudiantes. Y eso vamos a ver, ¿cierto?, es un elemento fundamental y al mismo tiempo que se puede convertir en una gran limitación en el caso de la implementación de este estrategia.
Los autores, ¿cierto?, que han ido como organizando, ordenando, ¿cierto?, y que fundaron este modelo, y ahí vuelvo, ¿cierto?, al modelo del aprendizaje invertido para orientar también posibles implementaciones del aula invertida, ¿cierto? Plantean, ¿cierto?, 4 pilares fundamentales, ¿no? El ambiente flexible, ya, es decir, para poder generar aprendizaje invertido a través, por ejemplo, del aula invertida, necesitamos que haya una diversidad de estilos de aprendizaje, lo que también se entiende, ¿cierto?, como diversificación en el aula, ¿no? Y entonces, aquí les propongo, ¿cierto?, algunos elementos concretos que se pudieran, ¿cierto?, trabajar, pero que están orientados, ¿cierto?, a comprender que tenemos que utilizar distintos recursos, que tenemos que utilizar distintos formatos, ¿cierto?, para presentar la información, para trabajar con ella, ¿cierto?, y para poder, por supuesto, evaluar esa información. También es importante, ¿cierto?, en segundo lugar, generar una cultura de aprendizaje, ¿no?, que en el fondo, ¿cierto?, todo lo que se va haciendo a propósito del uso del aula invertida sea en pos del involucramiento activo, ¿cierto?, del estudiante en su propio proceso de aprender. Y aquí, ¿cierto?, va a ser muy relevante el concepto de involucramiento que aparece después nuevamente cuando se evidencian, ¿cierto?, los beneficios, las ventajas de este modelo y de la técnica en particular, ¿no? Pero se espera, ¿cierto?, que todo lo que vaya generando el profesor y el estudiante en términos de lo que se hace fuera del aula, dentro del aula, a propósito del proceso de evaluación, vaya generando una cultura, ¿cierto?, de aprendizaje y un interés, ¿cierto?, y una motivación por estar permanentemente aprendiendo. Asimismo, ¿cierto?, se espera que, otro pilar, ¿cierto?, es el del contenido dirigido, ¿no? Tiene que haber una intencionalidad pedagógica de parte del docente permanente, ¿no? Y hablaba de esto también a propósito de la disponibilidad del profesor, ¿ya? Tiene que estar constantemente pensando cómo utilizar el modelo de aprendizaje invertido y cómo me estoy, ¿cierto?, dirigiendo el aprendizaje a través del uso del aula invertida particularmente. Y, ¿cierto?, en cuarto lugar, tenemos también, ¿cierto?, el elemento del papel facilitador profesional, ¿no? Es necesario ahí el profesor, ¿cierto?, que reflexione sobre su práctica, que se conecte con otros facilitadores para mejorar su instrucción, pero, ¿cierto?, fundamentalmente aquí hay hartos elementos, ¿cierto?, o factores personales del profesor que están, ¿cierto?, involucrados, pero está orientado principalmente, ¿cierto?, a que el profesor se convierta en este guía del aprendizaje, en esta persona que acompaña el proceso, más que, ¿cierto?, en el profesor o en el docente experto que le dice al estudiante lo que tiene que saber, lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, voy a pasar rápidamente por esto, Jorge, si me ayudas, porque las etapas y dinámicas del aula invertida, ¿cierto?, están, considero yo, a propósito también de la presentación anterior, más o menos claras, ¿cierto? Y tienen que ver justamente con esto que hemos ido mirando de lo que se hace fuera del aula, ¿cierto?, y en el aula, ¿ya? Creo que aquí, y también a propósito del foco de nuestra presentación, ¿cierto?, una de las cosas más importantes de esta dinámica, ¿cierto?, es cómo se va incorporando en ella el proceso de evaluación, ¿no? Y lo importante o la relevancia que el proceso de la evaluación va tomando en este, por ejemplo, a propósito de este modelo, ¿cierto?, que se presenta, de manera que esa retroalimentación permanente, ¿cierto?, del profesor al estudiante, ¿cierto?, sobre su proceso, sobre su avance, le permita, ¿cierto?, ir avanzando, ir generando estas habilidades, ¿cierto?, también metacognitivas que hablamos y también más complejas, para poder, ¿cierto?, ir generando ¿cierto?, finalizando, ¿no? Ya, ¿cierto?, hacia lo que tiene que ver con el cierre de mi parte, quiero que veamos simplemente algunas consideraciones previas, como lo plantean, ¿cierto?, particularmente los autores, ¿cierto?, que fundan este modelo, este concepto, y que están vinculadas, ¿cierto?, con algunas estrategias, yo diría, o herramientas que en general los profesores nos sirven
para generar aprendizaje desde cualquier modelo, desde cualquier perspectiva, particularmente desde lo que es más, o desde un enfoque más constructivista, ¿no? Pero particular ellos plantean, ¿cierto?, que antes de hacer una clase invertida y de proponerse generar aprendizaje invertido, pensemos en esto, ¿no? Generar una red, importante, ¿cierto?, que si yo voy a aplicar este modelo a través del aula invertida, cuente con el apoyo de otros colegas. Y que si no los tengo cerca, entonces que busque dónde, ¿cierto?, puedo o con quiénes puedo contar, ¿no? Este tipo de redes, por ejemplo, como las que hoy día, ¿cierto?, estamos aquí en este curso, ¿cierto?, son muy importantes para poder identificar quién está trabajando con esta misma técnica. Muy importante, y yo creo que va a ser algo que, por ejemplo, Jorge después les puede a lo mejor profundizar en ello a propósito del ejemplo, de la experiencia, ¿no? El apoyo de la parte institucional. Si yo voy a trabajar aplicando este modelo, ¿cierto? Necesito considerar que hay un cambio en el enfoque, ¿no?, de aprendizaje. Por lo tanto, por la teoría, ¿cierto?, y la experiencia en investigación nos dicen que esos cambios, ¿cierto?, ayudan con un poquito, ¿cierto?, de respaldo institucional, y a veces con bastante respaldo institucional, no solo desde la perspectiva de la voluntad, sino que también desde la incorporación de recursos, que en este caso son súper necesarios, y del apoyo para la capacitación o el perfeccionamiento docente, para el uso de esos recursos o de esta estrategia en particular. El apoyo de los departamentos de informática, ¿cierto? Sobre todo cuando los profesores no somos muy diestros, ¿cierto?, en el manejo de las herramientas tecnológicas. Dos cosas que creo que son también súper importantes, una de ellas que tiene que ver con las características del profesor y con el fortalecimiento, ¿cierto?, de la capacidad reflexiva, ¿ya? Pero para eso, y eso está vinculado con el factor del tiempo, el profesor también necesita tiempo. También necesita disponibilidad, ¿cierto? Y eso a veces, o en muchos casos, lo provee la institucionalidad para poder hacer esa reflexión sobre cómo me está funcionando esta herramienta, ¿cierto? ¿Qué le puedo mejorar? Y probablemente también requiere de un apoyo, por ejemplo, de esta red que lo pueda retroalimentar. Y el tiempo, ¿cierto?, no se necesita tan solo para hacer esas reflexiones y sacar conclusiones, sino que también para generar el material que se necesita para, ¿cierto?, el desarrollo no tan solo de lo que se hace fuera del aula, sino que también dentro, ¿no? Se mencionaba a propósito de la pregunta anterior, el aspecto, ¿cierto?, que tiene que ver con los instrumentos de evaluación de aprendizaje. Esta construcción, ¿cierto?, requiere de mucho tiempo, así como también escoger, identificar qué material voy a ocupar, ¿cierto? Ahí particularmente se menciona el tema de los videos, ¿no? Si yo voy a generar un video que espero, una cápsula que espero que mis estudiantes vean para poder generar este aprendizaje fuera del aula, ¿cierto? Se señalan estos autores que un video de 10 minutos requiere del trabajo como aproximadamente de 30 minutos, ¿no? Entonces, el factor tiempo aquí es fundamental. Sobre los beneficios, ¿cierto? Yo voy a tratar de resumir lo que más pueda, Jorge, para no comer el tiempo. Pero lo que yo creo que fundamentalmente sobre los beneficios del aprendizaje invertido, hay que reconocer, yo diría, por una parte, ¿cierto?, la participación activa o cómo puede favorecer la participación activa de los estudiantes, ¿no? Que como ustedes pueden ver ahí, se señala, ¿cierto?, con porcentaje a propósito de un estudio en particular que aumenta considerablemente. Pero también, ¿cierto?, cómo este tipo de estrategias puede favorecer la participación del profesor. Y en la medida que hay, yo diría, más participación, ¿cierto? Otra de los beneficios que ahí va apareciendo es el tema del mayor compromiso por parte del estudiante. Y eso no lo voy a desanclar del compromiso que va adquiriendo el profesor, ¿no? Porque creo que aquí el beneficio también hay que verlo desde el punto de vista como relacional, ¿cierto? Como esto de que el estudiante se motive más, ¿cierto? Y que por eso se involucra más o se compromete más con la tarea. No es solo una cuestión, ¿cierto?, que es innata, ¿cierto?, del estudiante o que va a salir simplemente del tipo de estrategia. El profesor también tiene que motivarla, ¿no?
y se va generando una motivación, ¿cierto? Es la relación que se va generando de aprendizaje con el estudiante, ¿no? De enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí vemos varios beneficios que surgen, ¿cierto? A propósito de esa virtud, ¿cierto? Relacional que se va favoreciendo a propósito de estrategias como esta, ¿no? Las actitudes positivas, ¿cierto? El tema de la autonomía, ¿no? Que se espera que el estudiante vaya desarrollando a propósito de su propio proceso de aprendizaje, que también se va generando a propósito de esta percepción, aparentemente desde lo que nos indican las investigaciones, de la percepción de esta flexibilidad, ¿cierto? Que ya mencionábamos al principio, parece que tengo disponibles los recursos, que yo los puedo utilizar cuando puedo, cuando quiero, cuando también estoy disponible, ¿cierto? Mentalmente. Sin duda, ¿cierto? El rendimiento académico, la literatura, ¿cierto? Nos asegura, nos afirma, ¿cierto? Que en los casos en donde se ha puesto, ¿cierto? A prueba, por decirlo de una manera, ¿cierto? El aula invertida, ¿cierto? Ha tenido, y es lo más evidente, ¿cierto? Beneficios y mejoras en el rendimiento académico. Y finalmente, ¿cierto? Considero importante, si me ayuda Jorge a pasar el tema de evaluación para poder darte el pase, ¿cierto? Importante, ¿cierto? Ya lo mencionábamos a propósito de la características, ¿cierto? De las etapas también y de la dinámica propia del aula invertida y del modelo en general, ¿cierto? La evaluación es central en este proceso y en su dinámica, ¿no? Y aquí creo que es importante relevar el elemento del acompañamiento permanente al estudiante, la posibilidad de que el estudiante tenga ese acompañamiento cercano, personalizado, con el profesor, ¿cierto? Y con un profesor también disponible y con, en el mejor de los escenarios, todos los recursos necesarios en términos también de instrumentos para poder evaluar y retroalimentar adecuadamente al estudiante, ¿cierto? Van a ser desde este punto de vista elemental. Y parece ser, ¿cierto?, que bien implementado, ¿cierto?, el aula invertida permite o favorece, ¿cierto?, también estos procesos de evaluación, exacto, de retroalimentación constante. Considerando también cómo la retroalimentación bien hecha, ¿cierto?, bien desarrollada y entregada adecuadamente, ¿cierto?, al estudiante, permite o favorece también el compromiso del mismo y, por lo tanto, ¿cierto?, el involucramiento, que son elementos que son centrales en el proceso de aprender. La evaluación formativa, ¿cierto?, es un recurso también elemental, ¿cierto?, desde la aplicación del aula invertida, y en la evaluación sumativa, ¿cierto?, también, ¿cierto?, cumple su rol y se van, ¿cierto?, conjugando ambas en el proceso. Una cuestión que ahí es elemental, considero yo, es la planificación y la organización previa que se pueda desarrollar para la implementación del aula invertida con foco en la evaluación, considerando la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, claro. Porque, tal como mencionaba, ¿cierto?, requiere de la elaboración de mucho material que permita, ¿cierto?, hacer esa retroalimentación constante. Consideremos ahí, ¿cierto?, también los profesores en general, ¿cierto?, ya sea del nivel escolar o universitario, trabajamos con una gran cantidad o un volumen alto de estudiantes. Y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que buscar también ciertas formas creativas para poder hacernos cargo, ¿cierto?, de una evaluación y una retroalimentación que permita, ¿cierto?, favorecer el desarrollo de esta técnica y finalmente del aprendizaje del estudiante. Le quiero dar entonces el pase a mi colega Jorge Maluenda para que podamos, ¿cierto?, ir hacia la experiencia de aplicación y los elementos más metodológicos del aula invertida. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias a tu explicación podemos ir hacia la experiencia, porque la verdad es que todos los elementos que tú mencionas serían, entre comillas, por decirlo de algún modo, lo deseable de hacer, ¿cierto? Pero sabemos que la realidad muchas veces nos pone a prueba y no necesariamente se puede hacer todo lo que uno quisiera.
Yo creo que en este sentido es súper importante tener en cuenta lo que hemos dicho de manera reiterativa en los cursos que se han hecho acá a través de Penser, es que todas las técnicas, todas las metodologías, todas las estrategias y enfoques deben ser funcionales a los propósitos educativos. Entonces, en función de lo que el profesor o más bien el currículum exige que los estudiantes necesitan aprender en un determinado nivel, es que se orientan las estrategias metodológicas. ¿Por qué digo esto de entrada, cierto? Porque uno tiene que pensar que no siempre se va a poder hacer todo tal cual, ¿cierto? Va a depender de los recursos institucionales, va a depender de las facilidades, ¿cierto? De infraestructura, de cantidad de estudiantes, de capacidades docentes, de ayudantes, ¿cierto? Y otro tipo de recursos que se ponen en función del aprendizaje. Y lo más importante, ¿cierto? Es que no siempre todo se requiere. Como digo, lo más importante es determinar qué es lo que necesitamos desarrollar a los estudiantes, cuáles son esos aprendizajes finales que buscamos, y en función de ese objetivo último es que se utilizan los distintos componentes de el aula invertida, la clase invertida, para poder avanzar en esa dirección. Acá, tal como Alejandra lo dijo en varias oportunidades, aquí el profesor tiene como una especie de rol de estratega, ¿cierto? Como un ajedrecista, donde en el fondo estás diligenciando o delegando ciertas capacidades o ciertas actividades de los estudiantes para favorecer su autonomía, pero a la vez, ¿cierto?, te estás preocupando de hacer las preguntas correctas, de entregar los estímulos necesarios, generar los desequilibrios importantes, ¿cierto? En el fondo, el rol del profesor acá va desde el aprovechamiento de la expertise, ¿cierto?, y de la mayor experiencia que tiene en el desarrollo de una profesión o de un área determinada, para poder facilitar que los estudiantes hagan los descubrimientos, los insights, ¿cierto?, las reflexiones necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso yo creo que es lo primero. Ahora, nosotros queremos mostrarles una experiencia que desarrollamos ya hace unos años. Ahí está la referencia si ustedes la quieren después ver, porque es una publicación que está hecha en una revista, con ingeniería, ¿ya? Nosotros trabajamos en un curso de matemática universitaria que ustedes saben que suele ser un problema para las ingenierías porque hay unas altas tasas de reprobación, como yo les voy a mostrar acá, durante el primer año, lo cual conlleva que es muchas veces aliciente para la deserción académica, pero además porque implica un desafío mayor para los profesores, en tanto que las asignaturas de primer año de ingeniería suelen ser asignaturas masivas, tal como Alejandra mencionó al final de su exposición. En la experiencia que les vamos a mostrar, nosotros teníamos este problema, ¿cierto? Las tasas altas de reprobación de estas asignaturas y su vínculo posteriormente con la deserción académica, y nos decidimos hacer una intervención como facultad para poder mejorar esta situación. Trabajamos con una muestra de 789 estudiantes, del máximo que eran 1.200 y un poquito más, ¿cierto? Y con ellos desarrollamos esta experiencia. Entonces, lo que hicimos fue ir aplicando los distintos aspectos que Alejandra les mencionó. ¿Cómo lo hicimos? A través de un diseño instruccional planificado, ¿ya? Como bien mencionó Alejandra anteriormente, para esto se requiere muchas veces de una decisión institucional, ¿cierto? De decir, esto es necesario de hacer, vale la pena invertir en esto, ¿cierto? Hay que hacer un esfuerzo en estas cosas y por lo tanto hay un respaldo también de la actividad docente y pedagógica que se desarrolla. Entonces lo que hicimos fue encapsular, entre comillas, contenidos que eran de menor complejidad, ¿cierto? Que tenían que ver con conceptos, con ejemplos y sobre todo con algorítmica, es decir, los procedimientos a seguir, los paso a paso, ¿cierto? Que los estudiantes, o que se aconseja que los estudiantes vayan desarrollando para ir adquiriendo no solamente la habilidad en el desarrollo de los problemas matemáticos, ¿cierto? Sino que además al ir entendiendo las razones de por qué se hacen esos procedimientos. Entonces, eso lo encapsulamos. Y por otro lado, dejamos en la parte de los contenidos presenciales la resolución guiada, ¿cierto? Acompañada por un profesor, y las prácticas. Porque ahí lo que nos interesaba era ver el desempeño de los estudiantes a partir de lo que habían aprendido a través de los elementos que se entregaban de forma remota. Ya les voy a explicar cómo se hacía esto, para poder detectar problemas, ¿cierto? Y detectar patrones de problemas entre los grupos de estudiantes, de modo de poder ir corrigiéndolos de forma colectiva, ¿ya? Entonces, el contenido encapsulable, ¿cierto? Lo hacíamos a través de videos breves de 10 minutos máximo, ¿cierto? En los cuales se explicaba un concepto, se desarrollaba algún ejemplo de desarrollo, valga la redundancia,
se entregaban ciertos ejercicios en la plataforma para que los estudiantes pudiesen practicar la mecánica que se estaba enseñando. Se entregaban también guías de ejercitación y finalmente evaluaciones de control. Y este elemento es muy importante ya que estamos hablando de evaluación en esta pequeña charla. La evaluación de control la utilizábamos como una estrategia, ¿cierto? Ya les hablaba de esta idea del ajedrecista. ¿En qué sentido? En que nos interesaba favorecer que el estudiante se fuera dando cuenta de cuáles eran los problemas que tenía en la resolución de los problemas que le íbamos entregando, pero también nos interesaba presionar, entre comillas, a que los estudiantes tuvieran unos mínimos contenidos necesarios o manejaran algunos mínimos contenidos necesarios para poder tener un trabajo productivo en el aula. Y esta cosa es fundamental, porque tal como se ha mencionado en la presentación anterior y tal como lo mencionó Alejandra, si no tenemos un mínimo bagaje de los estudiantes en ciertos aspectos, en realidad el trabajo del aula se transforma en algo totalmente infructuoso. En la segunda parte de los contenidos presenciales hacíamos ejemplos guiados, es decir, al inicio de cada sección práctica, el profesor o profesora explicaba un ejercicio, ¿cierto?, de un nivel un poquito más complejo que lo entregaba a través de las cápsulas, explicaba la secuencia de pasos, las razones por las cuales se tomaban las decisiones para la resolución del problema, y finalmente se entregaba una batería de ejercicios a los estudiantes para que los desarrollaran de forma colectiva, en grupo, ¿cierto?, y la consulta abierta a los profesores. Y ahí el profesor iba detectando ciertos patrones de problemas para la resolución de los problemas matemáticos que luego se iban retroalimentando para ir haciendo esa mejora. Finalmente estaban las evaluaciones de módulo. Las evaluaciones de módulo son lo que nosotros entenderíamos como una evaluación sumativa. Acá es donde nosotros necesitábamos saber finalmente si los estudiantes habían adquirido un cierto nivel de competencia en las habilidades matemáticas que ya les voy a mostrar a continuación. Entonces, teníamos esta secuencia de trabajo, ¿cierto?, donde teníamos un módulo que se abría, ¿cierto?, eran módulos virtuales, donde se abría el módulo virtual, había un intervalo de 2 semanas para la interacción con los distintos recursos virtuales que ya les he mencionado, y los estudiantes tenían que pasar por un test de control, que era automatizado, ¿cierto?, lo cual, como ustedes comprenderán, libera una carga enorme de trabajo a los profesores si pensamos que son 1.200 estudiantes disponibles para hacerlo. Luego de haber hecho esta evaluación automatizada, los estudiantes podían participar, era un prerequisito, ¿cierto?, para participar de las clases presenciales, que eran 2 o 3, dependiendo del módulo, secciones prácticas, donde se iba a hacer esta resolución de problemas guiados y luego la práctica de ejercitación. Esto lo hicimos por 5, ¿cierto?, porque teníamos una serie de módulos que desarrollar que tenían que ver con las materias que ustedes ven en la diapositiva. Dicho esto, es importante señalar el rol que ya les adelanté un poco de la evaluación. Lo primero es que los test de control te permiten de alguna forma favorecer o impulsar o catalizar el estudio sistemático de los estudiantes. Si tú sabes como estudiante que tienes una evaluación regular, entonces tienes que ir de alguna forma trabajando esos contenidos de forma progresiva. Y por lo tanto, de alguna forma, y como lo vamos a ver en los resultados, eso favorece que los estudiantes mastiquen, entre comillas, el contenido de a poco, y favorece también que de alguna forma vayan adquiriendo la habilidad de forma progresiva y no de un sopetón, ¿cierto? Como lo hacen muchas veces estudiantes que esperan hasta el último día para estudiarse toda la materia y finalmente no les alcanza para poder adquirir lo necesario. Segundo, garantiza o asegura en cierta medida un dominio mínimo. Necesitamos que los estudiantes vengan con un dominio mínimo para poder trabajar en el aula, si no, no tiene ningún sentido lo que vamos a estar haciendo allí, y los niveles, ¿cierto?, de preparación de los estudiantes van a ser tan asíncronos, ¿cierto?, o disímiles, que va a impedir que hagamos un trabajo colectivo fructífero. Y finalmente, el refuerzo, que es súper importante, esto no en términos conductistas clásicos, ¿cierto?, sino que el refuerzo en el sentido de darte alguna mirada, ¿cierto?, darte retroalimentación para que sepas cómo vas, ¿cierto?, si te estás acercando al resultado óptimo, si estás aprendiendo y de alguna forma fortalecer tu seguridad en el dominio de las matemáticas, que es un gran tema en esto. Muchos de los estudiantes fracasan en ingeniería justamente no porque sean malos estudiantes, de hecho han sido de los mejores estudiantes que ingresan a la universidad, sino que más bien porque de a poco se va volviendo tan complejo lo que tienen que abordar y son tan malos en el sistema de estudio que el problema se vuelve tan grande que no lo pueden abordar cuando realmente deciden hacerlo. Entonces esta progresividad es muy importante. Las evaluaciones sumativas que les mencionaba, que eran al final de los módulos, era una evaluación tradicional presencial, ¿cierto?, en la cual se evaluaba el nivel de aprendizaje de los estudiantes
eran homólogas para todas las secciones, por lo tanto permitía comparar los desempeños entre estas distintas secciones, que vamos a ver en los resultados a continuación, y permiten de alguna forma una especie de homogeneidad, ¿cierto?, en el trato y en la equidad para la evaluación de los estudiantes. Bueno, cuando empezamos con esto fue un proyecto, ¿cierto?, que después se instaló en la facultad y ahora ya es una realidad que existe, ¿cierto? Nos antepusimos a las críticas porque sabíamos que lo primero que nos iban a decir es, bueno, y esto vale la pena, ¿cierto? Porque implica una inversión importante, que es lo que les voy a explicar en la lámina que sigue. Después nos criticaron, ¿cierto? O lo que posiblemente nos iban a criticar era que íbamos a hacer el curso menos exigente. No, es que ustedes lo van a hacer más fácil. Entonces, para asegurar que eso no fuera una crítica válida, no cambiamos las evaluaciones finales, de modo de que todos los estudiantes, los del grupo de intervención y los del grupo control, fuesen evaluados con el mismo nivel de rigurosidad. Y finalmente, como ustedes van a ver en las diapositivas que continúan, limpiamos ese efecto justamente porque mantuvimos controlada esa variable. ¿Cuál fue la propuesta? Nosotros hicimos un proyecto de docencia, ¿cierto? Un proyecto educativo que lo adjudicamos finalmente, en el cual proponíamos utilizar esta metodología y desarrollar este diseño instruccional diferente. Eso implicó una inversión de más o menos $4.000, ¿cierto? Que fue lo que nos adjudicamos con el proyecto y que permitió utilizarlos principalmente en el pago de los aranceles de una profesora de matemáticas para desarrollar todo el contenido pedagógico de manera estratégica, como les había mencionado, para diseñar los videos, ¿cierto? Los recursos pedagógicos de los cuales hemos conversado, para poder hacer el diseño instruccional que requiere, es decir, la secuenciación, el momento óptimo, ¿cierto? La organización, la evaluación coordinada con los aprendizajes que fuese justo y razonable para el momento preciso, ¿cierto? Requiere, ¿cierto?, un trabajo. Y finalmente la evaluación de impacto, que es lo que les voy a mostrar a continuación. En la economía que nosotros le presentamos a la facultad, le propusimos, ¿cierto?, que en el fondo íbamos a reducir a la mitad las horas de dedicación docente directo en el aula, ¿ya? Que no implica que el docente no iba a estar haciendo nada, simplemente implica que no iba a estar de forma presencial en el aula trabajando con estudiantes. Y además, que es algo que nosotros pusimos muy sobre valor, es el hecho de que tienes que considerar que si tienes menos fracaso académico en esta asignatura, implica que te estás ahorrando una buena parte de un semestre intermedio, que hay que dictar esta asignatura nuevamente para que puedan avanzar los chicos en el plan curricular. Además, tiene una relación, porque lo hemos estudiado, ¿cierto?, dentro de la facultad, con la tasa de abandono o de deserción estudiantil, y finalmente también con el atraso de los estudiantes, que tiene que ver con la titulación oportuna. Todo eso se valoriza, ¿cierto?, y finalmente significa una cantidad importante de recursos que se ganan al implementar esta metodología. Todo esto, por cierto, está bien descrito en el artículo que les he comentado. Bueno, ¿cuáles son los resultados principales? Primero, que evidentemente las calificaciones fueron mejores en la primera ronda de evaluaciones de cada módulo, ¿cierto? Estas evaluaciones sumativas de las cuales les estoy hablando. Este resultado que está acá está limpio de los test de control que les hemos mencionado anteriormente, es decir, no está contaminada, no está inflada por el hecho de que realizaran los controles permanentes. Además, en la segunda evaluación encontramos también que las calificaciones fueron bastante superiores a las del resto de los grupos. Algo que olvidé mencionar en la diapositiva anterior es que el grupo 9 equivale al grupo de intervención, este que tengo marcado en el color azul. Y los otros 8 grupos son los grupos de control, que son de distintas combinaciones de carreras, ¿cierto?, y otras características, pero que me van a comer todo el tiempo si lo explico. Segunda evaluación, mejores resultados, ¿cierto? Menor dispersión también en los resultados. Tercera evaluación, un poquito sobre el promedio. Hay algunas secciones que obtuvieron mejores calificaciones que la sección intervenida en esta tercera evaluación que realizamos. Ahora, cuando lo miramos en términos globales, miramos la media, ¿cierto?, de los 3 certámenes en términos promedio, encontramos que en el primer certamen tenemos una diferencia de 0.6 puntos del promedio, en el certamen 2 de casi 0.2 y en el tercero de casi más o menos 0.25. Lo cual equivale a un importante incremento de las calificaciones de los estudiantes. Sin embargo, para nosotros no era tan importante esto. O sea, es importante porque de alguna forma demuestra que la estrategia está generando un efecto. Sin embargo, nos interesaba también conocer cuál era la experiencia de los estudiantes con la estrategia. Y acá encontramos que, particularmente en lo que significa la forma de enseñar, las secciones control fueron un poquito mejor, ¿cierto?, que las secciones intervenidas, y les voy a explicar por qué.
En cuanto al conocimiento sobre matemática y la disposición a estudiar la matemática, ¿cierto?, fueron mejores los resultados en el grupo de intervención. Ya les decía, limpio de los resultados de los controles de evaluación realizados. En cuanto al conocimiento de matemáticas, también se encontró un puntaje levemente superior respecto de las secciones control. Sin embargo, en la forma de enseñar se encontró un aumento importante respecto de la evaluación de la sección intervenida respecto de la sección control. Y en cuanto a las características de la asignatura, acá todos los resultados fueron bastante superiores. Aquí hay varias cosas que comentar. Yo la verdad es que quiero dejar un poco abierta la posibilidad para que conversemos o para que se hagan algunas consultas, pero nosotros aprendimos muchísimo de esta experiencia, no solamente de los resultados que les estoy mostrando, sino que aprendimos que no todo lo que genera buenos resultados, ¿cierto?, académicos, ¿cierto?, y en consecuencia económicos para una facultad, significa necesariamente una mejor experiencia para los estudiantes. Nosotros hemos hecho hartas investigaciones con esta metodología, siguiendo esta lógica que les acabo de mostrar, y hemos encontrado que en general las experiencias de los estudiantes respecto del nivel de sacrificio, el nivel de esfuerzo que tienen que involucrar, siempre son negativas. Los estudiantes sienten que tienen que hacer mucho más. Y es de toda lógica, ¿cierto? E incluso, perdón, paréntesis, algunos se quejan, ¿ya? Y es de toda lógica, porque cuando tú vienes acostumbrado a que siempre te dan toda la papa masticada, entre comillas, siempre te dan todo hecho, todas las respuestas, te dan todo el material, te dan todas las cosas, y de pronto te exigen ser mucho más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso se experimenta en general como un mayor desafío y en algunos casos como un displacer, si ustedes quieren. Sin embargo, en los resultados, eso siempre, por lo menos en nuestras experiencias, siempre trae buenos resultados académicos, ¿ya? Y esto tiene que ver muchísimo con las evaluaciones, dado que la presentación que les mostramos tiene que ver con esto. Las evaluaciones de control, ¿cierto?, fueron lo mejor valorado en todas las investigaciones que hemos hecho respecto de la metodología de clase invertida. Los estudiantes valoran positivamente el hecho de tener evaluaciones sistemáticas porque les facilita el estudio progresivo. Ellos reconocen que si no tuviesen ese tipo de evaluaciones, seguramente dejarían todo el estudio para el final. El hecho de ir aproximándose progresivamente a poner a prueba sus conocimientos respecto de los distintos contenidos les permite el estudio sistemático, pero también darse cuenta de lo que están haciendo bien, de lo que no están haciendo bien, de ser capaces de reaccionar frente a la asignatura antes de encontrarse con el fracaso académico. Este otro aprendizaje que nosotros consideramos clave en este punto. Y lo tercero, y con esto cierro, tiene que ver con la relación que existe entre este tipo de resultados y lo que es el abandono o la deserción estudiantil en las carreras universitarias. Nosotros hemos visto que usualmente asignaturas como esta, como introducción a la matemática universitaria, física universitaria o aspectos que tienen que ver con cálculo y álgebra en los primeros niveles son predictores, pero muy fuertes, ¿cierto?, del éxito académico. Cuando a los estudiantes les va medianamente bien en esta asignatura, usualmente les va mucho mejor hacia adelante. Cuando a los estudiantes les va mal y fracasan una o dos veces, o incluso más, en esta asignatura, usualmente van derechamente al fracaso académico en algunas oportunidades, o en otras oportunidades a la deserción. Por lo tanto, intervenir en estos niveles, en el fondo tiene mucho sentido, porque favorece, ¿cierto?, la retención, favorece el éxito académico y favorece, que es lo más importante finalmente, el aprendizaje de los estudiantes y que puedan ejercer las profesiones para las cuales han postulado, ¿cierto?, y han ingresado a la universidad. En fin,